días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Printside Podcast. Como todas las semanas, estamos aquí para hablar de lo que nos reúne, son temas de comunicación. Y para eso, hoy, como todas las semanas, traemos un súper invitado. Pero antes de conocer quién nos visita, vamos a saludar todavía del otro lado del océano a Augusto. Augusto, ¿cómo estás? Buenas tardes por allá. Hola Maggie, ¿cómo estás? Muy bien, estamos a 30 grados desde Madrid con mucho calor, pero bueno, disfrutando del clima y muy contentos porque tenemos en este episodio, en el episodio 75 de Printside Podcast, su podcast de comunicación en español, tenemos a un gran referente de la comunicación, de la redactación, de la medición y alguien que realmente vale la pena leerlo, escucharlo, leer sus guías, ¿no? Leer todo el contenido que hace en redes, en su blog, en internet. Así que no se pierdan este episodio, escúchenlo muy detenidamente y pónganlo en sus favoritos. Así que vamos a presentarle a nuestro invitado de hoy. Hoy día vamos a conversar con Paul Capriotti y vamos a hablar sobre la medición en la comunicación, ¿no? Lo que no se mide, no comunica. Vamos a ver algo que nos da miedo a veces a las personas de comunicación. Y bueno, vamos a contarles rápidamente, porque su perfil es gigante, lo pueden ver en su sitio web, pero vamos a hacer un pequeño resumen de Paul. Paul Capriotti es doctor en comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y además es licenciado en comunicación social por la Universidad Nacional del Rosario. Además, es profesor e investigador del Departamento de Estudios de Comunicación de la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona, España. Paul ha desarrollado una extensa labor como mentor, consultor, formador en planificación estratégica de la comunicación para empresas, instituciones e universidades en Iberoamérica. Además, es autor de libros fundamentales como Imagen de Empresa, Branding Corporativo y la trilogía, DIRCOM Map, que nos va a contar ahora más de eso. Una metodología innovadora para diseñar, ejecutar y evaluar, subrayado, planes estratégicos de comunicación. El trabajo de Paul está centrado en visibilizar el valor real de la comunicación, más allá de lo táctico. De eso también vamos a hablar mucho hoy día. Bienvenido, Paul. Hola, buenas tardes, Augusto. Buenas tardes, Maggie. Hola, estamos felices de tenerte aquí. Y vamos a empezar porque siempre el tiempo nos queda cortito y vamos a hablar de por qué es importante medir, ¿no? Los comunicadores todo el tiempo estamos pensando en estrategias, en tácticas, esas mentes creativas y hasta donde llegamos son hasta los objetivos SMART. Y ahí nos quedamos, ¿no? En los SMART nos plantamos y decimos que fluya. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo es que es tan importante medir eso que hemos planteado? Bueno, esta es una de las cosas que yo últimamente insisto bastante o charlo bastante tanto con los estudiantes como con los profesionales y es que, eh, bueno, para bien o para mal, históricamente los comunicadores, digamos, nos han enseñado en las facultades, hemos aprendido a hacer cosas. Es decir, es como que toda la carrera de comunicación está enfocada a hacer, a que aprendamos a hacer notas de prensa, que aprendamos a hacer campañas, que aprendamos a hacer eventos, que aprendamos a hacer cosas, ¿no? Planes de comunicación. Y la verdad es que nos centramos tanto en el tema de hacer eh, que dejamos una parte importante que es medir si eso que hemos hecho funciona. O muchas veces lo que hacemos es medir lo que hacemos, que es básicamente listar, básicamente enumerar todas las cosas que hacemos. Eso además nos suele llevar a un error habitual en comunicación, que es cuando hacemos los informes de comunicación, en lugar de mostrar resultados, lo que mostramos son las acciones que hacemos. Claro, es como una enumeración, un checklist de todo lo que te Sí, prometí, te lo estoy haciendo, ¿no? efectivamente, en cierta manera, muchas veces los informes representan en qué he invertido 8 horas diarias o 10 horas diarias del tiempo en el departamento o en la agencia haciendo cosas, ¿no? ¿No? Y eso y tiene mucho que ver con lo que tú comentaste hace un momento en la introducción, y es, en muchos casos, viene porque los propios objetivos de comunicación están bastante mal planteados. Parece mentira, yo la semana que viene de hecho me toca estar en Madrid para hablar sobre la formación de los
de los comunicadores y resulta que, mm, claro, estamos hablando muchas veces de la importancia de la IA, de cómo aplicar la IA, de cómo hacer la IA, de cómo escribir los prompts, etcétera, etcétera. Y resulta que somos capaces de diseñar unas acciones fantásticas con IA y no somos capaces de escribir bien los objetivos. Todavía hacemos objetivos que lo que plantean es qué acción vamos a hacer durante el próximo semestre, digamos, ¿no? Claro, si tú planteas como objetivo qué acciones vas a hacer el próximo semestre, es lógico que el indicador o la métrica sea un listado de las actividades o de las acciones que hiciste durante todo un semestre, ¿no? Está muy relacionado, digamos, el tema de la medición adecuada con el tema de los planteamientos objetivos adecuados. Y dime, ¿qué cosa perdemos? Porque de hecho veníamos hablando con Maggie que los comunicadores, las personas que trabajamos en comunicación, somos muy creativos, pues si nos inventamos hacer cosas, justamente, nos inventamos un evento, una nota de prensa, una activación, ¿ya? Pero ¿qué estamos perdiendo todos estos, la comunidad de la comunicación al no tener unos indicadores pero que realmente sean estratégicos? ¿Qué se está dejando de lado en esas situaciones que con frecuencia suceden? Bien, antes que nada quiero aclarar que empezar a incidir más en la medición no significa que dejemos de ser creativos, ¿de acuerdo? Es decir, el planteamiento de ser creativos o de hacer bien las actividades o desarrollar de manera creativa, ¿no? O de manera diferencial muchas cosas, no significa que hay que dejar de hacerlo para hacer aburrida la comunicación y medirla. No, no. Significa que tenemos que seguir haciendo adecuadamente, como tú planteas, de manera creativa. Es decir, nadie está planteando que no sigamos siendo creativos. El problema es que solo seamos puramente creativos. Y Y la entonces, medición podría ser creativa también. no, la medición no es creativa. La medición, es decir, la medición es medición. La medición no es creativa. O, digamos, eh, te acepto el planteamiento de creativo entendido en el sentido de que como muy pocas entidades o muy pocos profesionales hacen medición adecuada, pues al fin y al cabo terminas siendo creativo si haces la medición adecuada, digamos, ¿no? Pero respondiendo a lo que planteaba Augusto, en cierta manera es, o sea, no es que nos perdemos. La realidad es que si no medimos adecuadamente, no podemos mostrar o demostrar o visibilizar el valor que tiene la comunicación. Es decir, ¿qué estamos aportando? A los resultados que estamos aportando, a los fines que estamos aportando, a los objetivos de nuestra organización, de nuestra entidad, de nuestra institución, etc. Porque al fin y al cabo, medir con indicadores, a ver, los indicadores no son más que un instrumento, vamos a llamarles como el instrumento de ejecución de la medición y de la evaluación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, digamos, lo de los indicadores lo que nos permite es ejecutar, implementar, ¿no? Y visibilizar los resultados. Eh, quiero hacer una aclaración. No es que no estemos, en muchos casos, sobre todo se habla mucho en redes sociales, que no se estén utilizando indicadores. El problema es qué tipo de indicadores utilizamos. Por ejemplo, yo he estado trabajando haciendo, en los últimos tiempos he estado haciendo bastantes cosas en temas de comunicación interna, ¿no? Y cuando le digo, bueno, ¿tenéis indicadores? Me dice una empresa, sí, sí, por supuesto, tenemos un montón. Tenemos, por ejemplo, la tasa de visualización de vídeos en la intranet, la tasa de apertura de correos electrónicos, la tasa de... Claro, eh, esos son métricas y son indicadores, por supuesto que sí, pero no son indicadores de resultados. El resultado no es cuánta gente abrió el correo, sino cuánta gente recuerda el mensaje de lo que tú ponías en el correo. Así, la pregunta es, o sea, y ahí voy a la reflexión inicial de Maggie, es,
Tú cuando enviaste ese correo o subiste ese vídeo en la intranet, ¿el objetivo era que alguien abriera el correo? Objetivo, que un 60% de los empleados abra el correo. Entonces entiendo que tú pongas como indicador tasa de apertura del correo, del email. Si tú dices, quiero que el vídeo que hemos hecho corporativo lo vea el 80% de los empleados, entonces entiendo que tú pongas tasa de visualización de vídeos. Pero la pregunta es, ¿qué sentido tiene que alguien abra? Pregunta, ¿cuántos correos al día ustedes dos? No, es una pregunta retórica, no respondan para no quedar mal, ¿de acuerdo? ¿Cuántos correos al día ustedes abren y no leen? Muchos. Entonces, bueno, como no estás diciendo a quién a quién se los estás abriendo, solo se estás leyendo, no hay problema, puedes responder, Augusto, no hay problema. Me explico, digamos, ustedes hacen un correo, ustedes hacen una campaña, hacen un vídeo o hacen, estoy hablando de acciones para mostrar una cosa concreta. Hacemos una campaña, hacemos un plan de comunicación, no para que alguien vea mi anuncio, sino para que alguien recuerde los valores o recuerde el mensaje que yo ponía en ese correo o los valores que yo transmitía en mi vídeo. Y estoy inventando, por supuesto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de indicadores que muestran el valor y la contribución que nosotros hacemos a una organización, estamos hablando de medición con indicadores, estamos hablando de indicadores de impacto, es decir, de resultados en relación con los públicos. Impacto en el conocimiento que tienen los públicos, impacto en la predisposición que tienen los públicos, impacto en el comportamiento que tienen los públicos. Al fin y al cabo, cuando trabajamos en comunicación, de lo que estamos hablando no es de informar, estamos hablando de comunicar con los públicos, de hacer llegar a los públicos, de interactuar con los públicos. Es decir, por lo tanto, tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a medir más. Pero, ya, como les decía antes, muchas veces eh, hay muchas empresas, muchas entidades, muchos comunicadores que me dicen, no, yo mido y tengo un montón de indicadores. Y bueno, vamos a ver qué indicadores son esos. Y ahí es donde entra el problema. Tenemos un montón de indicadores que nos permiten mostrar lo que hacemos, pero no. Yo tengo algún post que, que leía algún post y alguna slide y lo uso en algunas conferencias, en algunas actividades, que digo, ¿para qué nos pagan? ¿No? Nos pagan, el post se llama de doers a goalers, ¿no? Es decir, ¿nos pagan para hacer o nos pagan para lograr cosas? Esa es la clave. Entonces, demostrar el valor de la comunicación. Mostrar el valor de la comunicación significa hacer una medición y significa tener unos indicadores que nos permita mostrar ese impacto, esos resultados, eso que hemos logrado en nuestros públicos. ¿Qué sentido tiene hacer 48 vídeos en un año sobre los valores corporativos si no hemos logrado que ninguno de nuestros empleados conozca nuestros valores, los reconozca, los recuerde o los asuma, suponiendo que quisiéramos hacer algo de predisposición, o que los active, es decir, que los aplique? No ha servido para nada. Es decir, no hemos aportado valor. Nos llenamos la boca de aportación de valor, de contribución de valor. Y luego, ¿saben qué? ¿Saben lo que es lo peor de todo? Que después, cuando hacemos nuestras reuniones
en las asociaciones profesionales, etcétera, etcétera, nos la pasamos quejándonos y haciendo terapia de grupo y llorando porque resulta que no nos dan suficiente presupuesto, que no nos dan el espacio que nos merecemos. Y la pregunta es, ¿no lo hemos ganado? Este episodio es de reflexión para toda la comunidad de comunicación. Estoy Interesante. pensando, estoy pensando en Sí, sí, todo lo que está estamos diciendo. pensando, estamos Pero pensando en todo fíjense eso. cómo parte todo de lo mismo. Y es, eh, si nosotros somos capaces de diseñar una medición hacia nuestros... Claro, yo le estoy hablando ahora de hacer algo difícil, ¿sí? Que es medir impacto en los públicos. Significa ir a preguntarle a los públicos. En Claro, eso estaba en pensando la justamente. época ¿Cómo donde, haces? en la época donde tenemos, ¿no?, al chat GPT diciéndonos eh, eh, qué tipo de posteo podemos hacer, etcétera, etcétera, claro, es un rollo, es un aburrimiento tener que estar pensando en ver mm, cómo le preguntamos al público, eh, digamos, qué piensa de nosotros, qué conoce de nosotros. Indudablemente, en muchos casos es back to basics, ¿no? Esto. Pero, y esto lo vinculo con algo, la gente dice, oh, vaya rollo esto de, ah, vaya aburrimiento esto de medir, etcétera, etcétera. A mí cuéntame cómo hacer cosas. Y el problema es que si no tienes toda esta información, la pregunta es, ¿cómo planificas? Sobre la base de qué. Entonces, el último post que escribí la semana pasada, que lo colgué en el blog y que he estado difundiendo la semana pasada y lo voy a difundir esta semana en las redes sociales, es es sobre conceptos estratégicos. Porque el término estratégico lo usamos hasta para ir al baño. A discreción, a Es discreción. estratégico ir al baño. Es estratégico tirar la cadena. Sí, bueno, claro, al fin y al cabo, todo termina siendo estratégico. O sea, bueno, y en realidad, en esa medida, digamos, nada tiene claro. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a plantearnos, digamos, cuando planificamos. ¿Cómo podemos planificar estratégicamente? ¿Cómo podemos planificar a medio y largo plazo? ¿Cómo podemos planificar adecuadamente? Ya no necesariamente tiene que ser estratégica, puede ser algo táctico. ¿Cómo podemos planificar adecuadamente? La pregunta, ¿cómo puedes escribir un objetivo SMART si no has medido? ¿Verdad que ustedes en la facultad, el profe, yo a mis estudiantes se los hago, pobrecitos? Es un día donde nos dedicamos todo el día a hablar, a explicar lo que es un objetivo SMART. ¿Verdad que en la facultad estuvieron ahí insistiéndole? Muy bien, nadie puede escribir un objetivo SMART si no tienes un indicador hecho previamente. Claro, porque si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Se caería solamente en una No, idea. no, es que yo le llamo buenas intenciones. Bueno, sí, exactamente, exactamente. Oye, Mejorar la reputación, eso no es un objetivo, es una buena Ese es un intención. deseo. Ya llámale deseo, buenas intenciones, eh, ganas de hacer algo. Oye, Paul, y me surge una pregunta. Si tú estuvieses a cargo de una corporación, en DIR, como ahí, y te entrega un informe lleno de métricas o de KPI, ¿cuáles eliminarías tú? Por ejemplo, el famoso AVE, ¿no? O la equivalencia publicitaria o el add value, que, por ejemplo, a los gabinetes de prensa o agencias de comunicación nos exigen muchas veces, ¿no? ¿Cuánto retorno estoy teniendo de mi dinero? ¿Qué eliminarías tú de esa lista de indicadores? A ver, primero, insisto, todo indicador puede ser táctico, puede ser operativo, táctico o estratégico, ¿de acuerdo?
como tenemos objetivos operativos, tácticos y estratégicos, también tenemos indicadores operativos, tácticos y estratégicos. Y todo indicador es válido, ¿de acuerdo? Hay cosas que ni siquiera podemos considerar adecuadas. El Advertising Value Equivalence, ¿sí? Es un indicador, pero no es un indicador adecuado ni válido para comunicación, ¿de acuerdo? Porque básicamente, digamos, cuando digo que no es válido, no es que lo diga yo, lo dice mucha gente, pero, es decir, pero no porque no sea una métrica. A ver, el AVE es una métrica. ¿Por qué? Porque te dice, ¿no? Te establece una relación entre la cantidad de apariciones con el valor publicitario de esas apariciones. ¿Es una métrica? Por supuesto que sí. ¿Es una métrica adecuada? No. Por eso también a veces decimos, no, eso no es un indicador. No, no, es un indicador. El problema es que estás intentando, digamos, medir la circunferencia de una naranja midiendo una manzana. ¿Me explico? Por lo tanto, no es que no sea una métrica. Es una métrica para alguna cosa. Es decir, para medir presencia en medios, no lo puedes medir en términos publicitarios. Es decir, tú no puedes medir la circunferencia. Digamos, no creo que haya ningún matemático que extraiga, que, digamos, que midiendo, intentando medir la circunferencia de una naranja, lo haga midiendo una manzana. ¿Sí? Por lo tanto, digamos, ¿es una métrica? Sí, es una métrica donde estamos midiendo un elemento incorrecto. Estamos midiendo incorrectamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces, es la métrica, al menos la primera que me viene a la cabeza, es la métrica que yo eliminaría porque no es una métrica adecuada. ¿Sirve? Por supuesto que sirve. Y sirve, ¿saben por qué? Porque yo recuerdo una vez en una reunión de DIRCOMs en México, claro, el DIRCOM en México, de una empresa de comida fast food, me dice, bueno, pero si no usamos el AVE, ¿qué usamos? Claro. Entonces, es lógico, sí, digamos, entre no usar nada, le pones allá lo del valor publicitario, ¿no? Pero además, lo del valor publicitario, voy a insistir porque hubo una época donde yo desarrollé incluso un modelo de análisis de reputación mediática, de análisis de temas mediáticos, porque me pareció una locura que sigamos usando el AVE en el año 2000, digamos, ¿no? El AVE no solamente es incorrecto, sino que no, ni siquiera es ético, es inmoral, es poco ético. O sea, a mí me da miedo, digamos, pensar que alguno de ustedes dos ahora está trabajando en alguna empresa de clipping y está vendiendo aquello, pero bueno, es decir, no es ético, no es Ahora no, pero ético. lo hemos hecho alguna vez, ¿eh? No, no, a ver, yo estuve trabajando en empresas y a mí venía la agencia de clipping y me daba el valor publicitario. Bueno, de acuerdo. Aún hoy se sigue, es decir, en cualquier agencia de clipping o cualquier empresa por ahí, lo siguen usando y las agencias dicen, no, es que el cliente me lo pide, ¿no? Y el cliente, el DIRCOM, dice, bueno, es que es una herramienta que habla en números, que habla el lenguaje de la dirección, ¿no? Y, digamos, como si el director general de la compañía solo hablara de números, digamos. Al menos a mí no me ha pasado necesariamente eso, digamos, ¿no? Pero cuando digo que no es ético, es que si lo hicieras bien, si lo hicieras éticamente, deberías sumar el valor publicitario solo de las noticias que son favorables, de las noticias que son positivas, ¿sí? Una noticia que tiene una página entera, donde solo aparece, es decir, sobre, yo qué sé, la velocidad a la que se derriten los helados en verano, ¿entiendes? Y que es una página entera hablando sobre un artículo sobre cómo se derriten los helados. Y allá en el párrafo 82 aparece, ¿no? Porque los helados la marca tal o cual, digamos, primero,
Si alguien ha hecho un seguimiento de lectura de artículos, es decir, excepto algún fanático de los helados y el DIRCOM de la casa de helados, nadie llega al párrafo 84 en la lectura. Nadie lo va a recordar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿No? Y eso es una mención que ni siquiera está hablando de tu marca, está hablando de los helados, está hablando del calor que hace en verano. ¿Y sabes qué? Tú, ese artículo, el valor, la equivalencia de valor publicitario de esa página que vale ¿entiendes? En un tier 1, es decir, le metes allá 20.000 euros. Perdona, si fueras ético, si tuvieras un mínimo de dignidad ética, eso es valor cero. Es decir, no está hablando de tu empresa, no está hablando de ti. No, es decir, no hay una referencia clara de ti. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todos esos artículos que no hablan de ti, que no tienen un impacto en tu reputación o que no podrían tener un impacto en tu reputación, es valor cero. ¿De acuerdo? Si no le puedes poner valor publicitario. Y luego, porque todo anuncio publicitario habla de ti y habla bien de ti, ¿o no? ¿O hay Sí. algún publicitario tonto que habla mal, o sea, que pagas un anuncio para hablar mal de tu compañía? No. Bien, por lo tanto, los que solo es una mención, que no hace ningún tipo de referencia a ti. A veces, ya te digo, es las principales marcas de helado. Y allá, bueno, claro, es como al periodista le sobraba ya un cuadradito y metió el listado. No hablaba de ti, cero. Eso es valor cero. Y por supuesto, las empresas, las noticias que hablan mal de ti, es decir, las noticias no solamente que no hablan bien de ti, sino que hablan de otros valores que tú no querías transmitir, de ideas que tú no querías transmitir, todo eso lo tienes que restar. Complicado, Interesante ¿no? ejercicio. Complicado Ujú. para los Amigos, comunicadores. amigos, claro, no es lo mismo llegarle al CEO de la compañía y decirle, mira, este mes hemos tenido 70 apariciones en prensa con un valor publicitario de 823.000 euros, que llegaré y decirle, mira, este mes hemos tenido 70 apariciones en prensa con un valor publicitario de menos 34.000 euros. Pero ¿sabes qué? Ahí como mínimo seguimos midiendo naranjas con las manzanas, ¿de acuerdo? Es incorrecto, pero como mínimo sería ético. Es decir, es un indicador equivocado y además poco ético. Al menos, si lo seguís usando, háganlo éticamente. No sirve para nada. No te aporta nada de... Es decir, además el valor publicitario, volvemos a lo de los indicadores que hablamos antes. El valor publicitario lo único que te dice es la cantidad de gente que lleva el periódico debajo del brazo. No significa que hayan leído el artículo. Interesante, Menos interesante este punto, ¿no? y menos que recuerden de lo que iba. Ujú. Eso, ya digo, lo digo porque mencionaste el AVE. Ese es el único que yo como mínimo eliminaría porque ya digo, lo considero que no estamos midiendo adecuadamente y además es poco ético. Todos los otros indicadores, desde la cantidad de like en los posteos, todo los que les llaman los vanity metrics, ¿no? Ajá. Los vanity metrics, que algunos los quisieron eliminar. A ver, un vanity metric, cuando digo vanity metric me refiero a esto, a la cantidad de likes, la cantidad de share, cantidad de comments, yo qué sé, click-through, y algunas de estas cosas, digamos, que hay. Son Ujú. métricas y son válidas, pero yo creo que esas son métricas, vamos a llamarlas, son métricas internas, deberían ser métricas internas del departamento. Es decir, son métricas de funcionamiento de la herramienta. ¿No? Hay métricas de funcionamiento de la herramienta, ¿no? Lo de apertura de email, lo que decía antes, apertura de email, tasa de visualización de vídeos, yo creo que no es una métrica para ir a mostrársela al CEO, cuánta gente abrió el correo, pero sí que es una métrica interna tuya que si está para evaluar si la tasa de apertura de correos es muy baja, significa que probablemente, entonces quizás es una herramienta a descartar y a buscar otra. Es decir, no digo que no sean herramientas válidas para el funcionamiento de la herramienta. Hay métricas,
estas métricas que llamamos vanity metric o este tipo de métricas que son métricas o indicadores que lo que miden es cómo está funcionando una herramienta. Entonces, por ejemplo, la cantidad de apariciones en prensa es una herramienta que mide si está funcionando las notas de prensa que yo he enviado o la rueda de prensa que yo he enviado. Yo me río de nervios, creo. Sí, pero yo quiero aprovechar No, pero de lo que estabas hablando. a ver, yo, miren, perdón, y simplemente hago el comentario y luego te cedo la palabra. Y es, yo cuando estaba en Epson, mi director general era un ingeniero en telecomunicaciones. Si yo, si yo iba y le decía, le decía, mira, sí, eh, nos han abierto el correo interno el 70% de los empleados. Y me solía contestar, ¿y? Es decir, eh, tampoco lo llevé. Ahora, luego no vamos al otro extremo. Ah, no. Recuerdo que en un curso de indicadores no había dicho hola y ya levantó uno la mano ahí para decirme, bueno, pero a ver, ahora cuando nos expliquen los indicadores, ¿me vas a decir qué cantidad de dinero, ese indicador me va a permitir mostrarle qué cantidad de dinero hemos ganado con la campaña? ¿Ustedes creen que la gente compra solamente porque vio tu anuncio? ¿Cuántas veces llegaste al supermercado porque te encantó ese anuncio y cuando llegaste no estaba el tarro de café ahí porque se había terminado? Eso te pasó el día que saltó lo de la pandemia, que llegaste al supermercado y no había nada de lo que querías. Fuiste a comprarte 83 rollos de papel higiénico y no había ni uno. Nuestros Es amigos decir, marqueteros no lo consideran dentro de su funnel tampoco, ¿no? a lo que voy es, claro, no. Es decir, estamos queriendo pasar de medir es decir, cómo la comunicación, la apertura de los emails, a decir, bueno, la comunicación, ¿cuánto hemos vendido con esta campaña? ¿Cuánto hemos fidelizado al empleado con mi acción de comunicación? A ver, ¿el empleado se fideliza solamente porque estamos difundiendo los valores? ¿Porque hemos hecho un partido, porque hemos armado un partido de fútbol? Estoy hablando de cosas, por favor, tómenlo, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta también, cuando yo hablo de aportación de valor, no necesariamente tiene que ser un impacto directo en la cantidad de ventas. A veces, una gestión de crisis no te genera más ventas. Lo que te genera es que no te cierren la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, cuando hacemos comunicación, podemos medir, por ejemplo, qué nivel de conocimiento, cuánto hemos aportado al conocimiento que tienen los públicos, el público que sea, de nuestra marca, de nuestra empresa, de los productos, de los precios, o sea, de los valores, es decir, cuánto hemos aportado al conocimiento, cómo hemos contribuido a, por ejemplo, no sé, yo, por ejemplo, estoy trabajando cosas sobre experiencia del empleado. Muy bien. ¿Qué aspectos son importantes en la experiencia del empleado? Temas como la capacitación del empleado. Muy bien. Comunicación. Hemos informado suficientemente sobre la capacitación. Hemos dado suficientes herramientas para que la gente pueda opinar o pueda valorar o pueda... Es decir, ahí sí que nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo hemos contribuido nosotros a la cuestión de capacitación? Indudablemente está el de recursos humanos que tiene que establecer los cursos de capacitación, pero nosotros hemos dado suficiente información sobre las actividades de capacitación, hemos brindado suficientes herramientas de comunicación, ¿no? Para que los empleados puedan opinar sobre la capacitación, para que puedan dar feedback, para que puedan... Es decir, podemos medir cómo en comunicación estamos trabajando y aportando a diferentes cuestiones sin necesidad de llegar al punto de decir, bueno, a ver, ¿cuántos empleados no se han ido a causa de lo que hemos hecho en comunicación? Bueno, no, a ver, la gente se va o no se va de la empresa, no solamente por la gestión de comunicación. La gente compra o no compra, no solo por la gestión de comunicación. Los inversores invierten o no invierten, no solo
por la comunicación que hacemos en relación con los inversores. Solo faltaría. Bueno, Por lo la tanto, comunicación, sí. tenemos que ver qué es lo que podemos aportar, porque si no, la aspiración de todo DIRCOM es ser el CEO de la compañía. No, no, por favor. No, hay más Sí, que sí, eso, sí, ¿no? no. Aportar. A ver, no hay ninguna otra razón para que haya algunos en Madrid diciendo que el CEO, perdón, que el DIRCOM se tiene que encargar de liderar el propósito corporativo. Es decir, Varios, ¿ah? Varios, varios. bueno, si hay alguien que dice que el director, que el DIRCOM se tiene que encargar de liderar el propósito corporativo, es que su única aspiración es ser CEO. De hecho, hay algunos estudios que hasta le han cambiado el nombre, ya no le ponen más DIRCOM, ya no le ponen Chief Communication Officer, sino que le llaman Chief no sé qué, digamos, algo que, que es lo mismo que CEO, pero claro, no es CEO. Un poquito menos que sí. Sí, pero ya tenemos un CEO. Y ahí quería ir, ¿no? Hablamos de aportar valor, hablamos de métricas, de indicadores. En los últimos años se está hablando mucho de medir, ¿no? El tema es que en las facultades no nos enseñan a medir, ¿no? Los comunicadores siempre que creemos que todo lo tenemos que hacer quali y lo quanti lo tenemos ahí rezagado para algún departamento que no terminamos de conocer bien, ¿no? Y en ese camino nos encontramos con, como tú bien comentabas, que tu jefe era un ingeniero y nos encontramos con clientes que nos hablan de KPIs, ¿no? Y entonces empezamos a entrar ahí en una disyuntiva y hablamos de métricas, las métricas que nos dan las redes sociales, y ya ponemos la métrica, o ponemos un KPI y lo vamos repitiendo. Decías hace un momentito que de los objetivos SMART, que todo partía del objetivo. Pero, ¿cómo podemos hacer realmente que estos indicadores signifiquen una ventaja competitiva real dentro de nuestros planes de comunicación? Volvemos a lo mismo, y es eh, demostrar valor significa medir impacto. Al menos es la única manera que yo conozco. Demostrar valor significa medir impacto. Y medir impacto, como les decía hace un momento, no significa solamente medir cantidad de dólares o cantidad de euros o cantidad de soles, porque, claro, esa es otra cosa. Ese es otro debate, el famoso ROI, ¿no? Es decir, porque claro, no, es que ahora como tenemos que hablar el lenguaje de la dirección, hablamos de ROI, ¿no? Y ningún comunicador ni siquiera entró en la Wikipedia a mirar lo que era el ROI. El ROI es un... Tengo otro post sobre ese tema en el blog. Es decir, el ROI es primero un indicador financiero que mide, digamos, una cuestión que es la totalidad de la empresa. Si mide cuánta inversión se ha realizado en la empresa en relación con el resultado total de la empresa. Claro, si lo trasladamos directamente a comunicación, parece como que queremos medir el resultado de la inversión en comunicación solamente, pero como he dicho antes, mucha de la contribución de comunicación no se traduce necesariamente en cantidad de ventas. Entonces, medir impacto, miren, medir impacto, yo tengo a nivel estratégico, es decir, a nivel de campañas o de acciones, se puede medir, primero, cuando hacemos cualquier acción, se supone que en toda acción, cualquier acción o cualquier campaña a corto plazo que hacemos, nosotros hemos definido que queremos transmitir un mensaje, dos mensajes, tres mensajes, ¿verdad que sí? Se supone que de hecho es la esencia de la acción de comunicación. Hacemos un evento para comunicar un mensaje o una idea, etcétera, etcétera. Muy bien. Por lo tanto, la primera cuestión a preguntarnos, suponiendo que estoy hablando yo nada de un plan estratégico a 5 años, estoy hablando de una acción, que hacemos un evento, la inauguración, el kickoff de la compañía este año, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que queremos transmitir? Tal mensaje, muy bien. Entonces, si ese es el mensaje que queremos transmitir, el resultado que nosotros generamos de eso es, muy bien, de los asistentes, la cantidad de asistentes está bien como un número para saber cuántos han venido, pero la cuestión es, de los asistentes, ¿cuántos recuerdan ese mensaje que nosotros hemos querido transmitir con ese evento? Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, no, todo es número. No, a ver, por ejemplo, ahora se habla mucho del propósito, se habla mucho de los valores, etcétera, etcétera. Pues muy bien,
dar a conocer, que los diferentes públicos conozcan los valores que nosotros queremos transmitirles a ellos y que ellos recuerden los valores, que los empleados, por ejemplo, no solo los recuerden, sino que además los vivan, los compartan, ¿no? Que el consumidor también lo haga. Eso es aportar valor. Por lo tanto, en conocimiento ya estamos generando un retorno sobre la inversión. Estamos generando un ROI que yo le llamo, en este caso, digamos, se llama ROR, digamos, ¿no? Es un retorno, es un return en recognition, es un retorno en Mm, conocimiento. Es un retorno a interesante. la inversión, es decir, tú hiciste un evento, hiciste una campaña y lo que querías era comunicar los valores. Vamos a suponer que tú lo que querías era dar a conocer, yo qué sé, el propósito. Y mides lo que quiero entender que haces el propósito también para que el propósito o los valores para que también tus públicos lo conozcan, lo compartan contigo. Compartirlo ya es sensibilizar, incluso a nivel de los empleados. Imagínense que ustedes hacen una campaña de temas de género, en temas medioambientales, no solamente quieren sensibilizar, sino que también quieren lograr que la gente actúe en relación con eso. Si nosotros con una campaña logramos que la gente se movilice, en lugar de tirar el papel en un sitio, lo tire en otro, etcétera, eso es ROI. Pero para medir eso, tenemos, es decir, a ver, lo podemos medir en cantidad de, yo qué sé, a nivel interno, ¿cuántas bolsas de selección de papel recogíamos antes y cuántas te estamos recogiendo ahora? Cantidad, ¿no? Eso podría ser un dato más duro, pero también podemos preguntarle en una encuesta a la gente, oye, luego de la campaña, digamos, ahora estás separando mejor el tema de papel y de otros elementos, sí, no, ¿no? ¿No? O has separado, digamos, para no preguntarle si le gustaría separar, digamos, ¿no? Que eso, ¿quién te va, quién te va a decir que no? ¿No? ¿Te gustaría Claro. que la empresa fuera responsable? No, 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 no. Sí. Oye, Hijo, no Paul, sé y si dime, el todo esto que ROI, estamos conversando dime, dime. sobre, sí, todo eso que estamos conversando sobre la medición y evaluación con indicadores dentro de la planificación estratégica de la comunicación, estos enfoques que nos estás compartiendo, son parte, imagino, son parte de tu propuesta, ¿no? Del DIRCOM Map, ¿cierto? Sí, una ¿Nos cosa, es puede? decir, no son Sí, solo, no son, fíjate que antes he hablado de un evento, el kickoff, que ni sí, claro. siquiera lo calificaríamos como una acción, ni siquiera es una campaña, es un Sí, eso es evento una y es acción. algo Sí, 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 sí. táctico, si toda acción es una táctica, ni siquiera llega o sea, a la categoría, no, no es una cuestión estratégica. Ujú. ¿No? Porque Ujú, eso es otro ujú. problema, digamos, la gente confunde estratégico con Sí, importante, sí, sí. estratégico Sí, con, claro, claro. ¿no? Pero Y- a lo que voy es, eh, incluso las acciones, lo operativo y lo táctico, también podemos aplicar indicadores adecuados que nos permitan medir impacto. Ese impacto, ya te digo, de esa acción. Claro, a veces nos terminamos yendo, bueno, a los indicadores estratégicos como medir la reputación, medir la confianza, medir la satisfacción, medir el nivel de recomendación. Claro, todos esos son indicadores estratégicos porque son indicadores que se toman largos periodos de tiempo, anuales, para medir. Pero podemos hacer una medición de impacto de cada una de nuestras campañas e incluso de cada una de nuestras acciones. Lo que pasa es que en muchos casos no nos da la gana, nos da pereza o simplemente, como decía Maya hace un rato, bueno, no es que como en la facultad no me No lo explicaron. sabemos hacer. Ujú, Bueno, también. bueno, para eso hay cursos de capacitación, para eso hay Claro. cosas, o incluso para eso está ChatGPT. El problema es que usas ChatGPT y no sabes corregirlo, tienes un problema, digamos, ¿no? Claro. Más Pero grande, aún. en relación con eso que tú decías, Augusto, que me preguntabas, yo en DIRCOM Map, es decir, en los tres libros de DIRCOM Map, tanto el de 2021 como los dos que hemos hecho ahora, eh, he insistido mucho en el tema de, ¿cómo se llama?, de la medición y de la evaluación, el tema del análisis, porque no, digamos, no quiero, digamos, estar en una charla como en esta, digamos, reivindicando el tema
de la medición y de la evaluación, del análisis, y que luego, cuando uno escribe, pues no incide en estas cuestiones, digamos, ¿no? O sea, yo creo que, ¿por qué? Porque, a ver, los libros que yo he escrito, la mayor parte de las cosas que yo escribo, es sobre planificación, ¿no? Sobre cómo planificar estratégicamente. Bueno, tengo un libro sobre estrategia, que es planificación bueno, planificación de planes, desarrollo de planes, y otro más táctico, que es desarrollo de campañas, digamos, ¿no? Son de planificación, pero como les decía antes, ¿cómo vamos a planificar adecuadamente si no hemos medido previamente, si no tenemos datos para planificar? Sí, tal cual. Nos estamos Y perdiendo de algo importante que no necesariamente toda nuestra comunidad sabe y que tenemos a Paul aquí. Vamos a pedirnos que nos explique qué es DIRCOM Map. No necesariamente todos están enterados. a ver, Retrocedamos un poquito. DIRCOM Map en realidad es una marca. Es una marca que, digamos, que reúne básicamente primero una serie de libros que yo he publicado en los últimos 5 años, digamos, que son sobre planificación, digamos. Y también es una web, es decir, con map.com, donde están colgados los libros, digamos, que por cierto son gratuitos, por lo tanto la gente se lo puede descargar libremente, pero bueno, también hacemos cursos de capacitación, hay materiales, hay mentorías que hacemos, esas cosas que yo les comentaba antes que hacíamos con algunos clientes, son cosas que vienen de mentorías de comunicación en temas de medición. Digamos, DIRCOMAP es un concepto más amplio que solamente la parte de medición. A pesar de que yo ahora estoy muy volcado en la parte de medición y evaluación, estoy haciendo un poco además de prédica, ¿no? Del tema de la medición y la evaluación. DIRCOMAP no solo es medición y evaluación, sino que son libros y materiales que tienen que ver con planificación de manera más general, digamos, ¿no? Está todo en dircommap.com, que es digamos, la web donde está la información mía, digamos, donde están los libros, los cursos, las actividades. Buenísimo, Ujú. buenísimo. Y miren, se nos está pasando el tiempo increíblemente. Este podcast va a ser largo. Nos quedan 5 minutos, Paul, y quisiera ir recapitulando en estos 5 minutos que nos quedan. Te vamos a dar la palabra, pero más o menos creo que la cosa va así, ¿no? Medir, ¿no? Perdón, investigar, planificar toda la ejecución, la parte táctica, ¿no? Medir y demostrar valor. Corrígeme si me equivoco, pero y tenemos estos 5 minutos para recapitular toda nuestra conversación. Sí, te diría que incluso es más sencillo que eso. Es analizar, que es medir y evaluar; planificar, que es diseñar las estrategias; implementar, que es ejecutar las estrategias. Y luego vuelves a medir. De hecho, DIRCOMAP, una de las particularidades que tiene, porque esto yo lo hice lo hicimos a partir de un trabajo con un estudiante, y luego yo lo estuve desarrollando, hicimos un análisis. En realidad, una de las problemáticas que tenemos en comunicación es que el famoso modelo de planificación de 4 etapas es un modelo táctico, es un modelo pensado para empezar una campaña y terminarla. Ujú. Es Cuando lineal. planificamos estratégicamente es mucho más sencillo, es analizar, que es medir y evaluar; obtener información. Una vez analizamos, medimos, planificamos, definimos las estrategias, definimos a qué público nos queremos dirigir, qué objetivos queremos lograr y qué estrategias vamos a desarrollar, y luego implementamos esas estrategias. Llevamos las estrategias, las implementamos, desarrollamos las tácticas, hacemos las operaciones, es decir, implementamos, y luego volvemos otra vez a la fase inicial de medir. Va a llamarle lo que llamamos históricamente la evaluación, es en realidad el primer paso del próximo plan estratégico. Ujú. Porque nosotros no es que planificamos, evaluamos y luego empezamos otra vez y volvemos a investigar. ¿Qué hacemos? 2 investigaciones seguidas. No. Son 3 pasos sencillos. Es analizar, que es medir y evaluar; planificar, que es diseñar las estrategias y a qué público le dirigimos; y ponerlas en práctica. Y una vez las ponemos en práctica, volvemos otra vez a medir y evaluar. Digamos, es un círculo o una elipse, llámenle como la planificación estratégica, no la planificación táctica. La planificación táctica sí que es lineal, Ujú. porque toda campaña, todo evento empieza y termina, y por lo tanto no necesariamente se va a volver a hacer un evento. Tú haces
como decía antes, el kickoff de la compañía empieza y termina, digamos, no vuelves a hacer el kickoff al día siguiente. Entonces, ahí sí que hay que evaluar para terminar, para ver si aquello funcionó. En el plan estratégico, ¿no? Medir, evaluar, analizar, reflexionar, planificar, implementar y volver otra vez al círculo. Ujú. Ese es Y el bien, proceso. ahí derribamos esa creencia que se cree que solo medimos hacia el final. Eso es un error. En realidad, medimos al principio y vuelvo a la idea inicial que dijo Maggie allá en el primer comentario, y es que medimos al principio porque la medición es lo que nos permite establecer los objetivos correctamente. Ujú. Si yo no sé cuánta reputación tengo, ¿qué voy a poner de objetivo? ¿Mejorar la reputación? Yo siempre les pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo no sé cuánta gente me conoce, ¿cómo voy a poner a aumentar el conocimiento? Y si ahora ya me conoce el 100% de la gente y pongo como objetivo aumentar el conocimiento, ¿cuánta gente me va a conocer? ¿El 120? Claro, partimos del error ahí, ¿no? Entonces, eh, mm, claro, aumentar, cuando tú haces un objetivo y pones aumentar, significa que tienes poco o que tienes insuficiente. Insuficiente en relación con lo que tú quieres, ¿no? Vale, pero ¿cuánto es el insuficiente? Si no lo sabes, ¿cómo puedes plantear aumentar? Wow. ¿Cómo, cómo puede? A ver, si tú no sabes si tienes buena o mala reputación, ¿cómo vas a plantear consolidar o cambiar? Es ¿Me verdad, explico? es Fijaros verdad. que en la esencia del desarrollo de los objetivos, por no hablar del objetivo SMART con medición, con medible, demostrable, asumible, etcétera, etcétera, en la esencia de los objetivos y de las metas estratégicas está, digamos, el análisis, la medición y la evaluación, los datos que nos permitan. Por lo tanto, si quieren cerrar con una idea esencial es, para poder planificar estratégicamente, para poder planificar adecuadamente, ¿no? Porque puede ser planificación estratégica o planificación táctica. Para poder planificar adecuadamente, necesitamos medir adecuadamente. Ese va a ser el titular Va a de ser este mi episodio. mantra de ahora en adelante. Ese va a ser. Y Y así, así bueno, como. y queda otro post para hablar de por qué. En realidad yo creo que las universidades sí que enseñan En- temas de medición. El problema es que los estudiantes nos centramos, cuando todos éramos estudiantes, es decir, nos interesa más la asignatura de organización de eventos que no la asignatura de metodología de la investigación. Bueno, ahí habría que preguntarnos si nos lo están enseñando bien, porque si no le prestamos esa atención, es porque los comunicadores, cada vez que vemos un número, salimos corriendo. Ya, pero claro, es cuando tú me decías lo de la medición creativa. A ver, eh, hacer una encuesta. Yo una de las cosas que siempre le digo cuando hacemos investigación, yo llevo mucho tiempo haciendo investigaciones a nivel profesional, eh, claro, ¿te puedes poner creativo? No. Es decir, las preguntas tienen que ir en un determinado orden, por ejemplo, para preguntar sobre la reputación o para preguntar sobre el conocimiento. Si no van en un determinado orden, estás influyendo en la respuesta y por lo tanto el resultado está condicionado, está mal. Digamos, en este caso, el orden de las preguntas sí altera el producto final. Por lo tanto, no te puedes poner creativo, ¿no? Es decir, no puedes decir, bueno, le hago primero la pregunta cerrada y luego le hago la pregunta abierta. No, si haces la pregunta cerrada primero y luego la pregunta abierta, ya le diste información y estás condicionado a ¿no? Si tú le dices, le preguntas a alguien, oye, tú a la hora de valorar la reputación de una compañía, ¿qué es más importante? ¿El precio, el diseño o la calidad? Y le preguntas por esas tres y alguien te dice, pues la calidad. Y luego le dice, oye, dime qué cosas tomas en cuenta a la hora de valorar la reputación. Te va a decir calidad, precio y diseño, porque ya se lo mencionaste antes, es decir, estás haciendo un error metodológico. Entonces, ahí no te puedes poner creativo. Es decir, entonces, ¿qué pasa? La asignatura de metodología es aburrida. Son números, se tiene que hacer de una determinada manera, lo tenés que hacer con Excel.
claro, Yo enseño investigación también y lo que hago es, como ellos demandan, los comunicadores demandan mucha creatividad, les digo, ya, haz el Excel de colores, ya está. Y ya respiran. no, a ver, hay una parte creativa muy importante y muy relevante en la medición y la evaluación, que es la elaboración de los gráficos. Claro. Porque al fin y al cabo, digamos, la tabla o el Excel que tú... Digo, ahora puedes hacer la interpretación con el chat GPT, digamos, digamos pero me es igual, al fin y al cabo. Igualmente tienes que hacer el Excel porque el chat GPT no te hace el Excel. Aunque ya hay algunos iluminados eh, es decir, que han dicho que para hacer los pretest de mensajes, en lugar de salir a preguntarle a la gente a ver si le gusta el mensaje, se lo pregunta al ChatGPT, oye, ChatGPT, tú fueras Maggi y tuvieras 25 años, ¿eh? ¿Te gustaría este mensaje? Y entonces, ahora hay algunos que hacen los pretestas así. Wow. Testean, Bueno, no, 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 no te rías. Es decir, sí, está colgado en las redes sociales. Lo tengo guardado, por supuesto no voy a hablar mal de amigos, pero, eh, atención los amigos de Paul. pero a lo que Wow. voy es que ese indudablemente siempre es mucho más atractivo eh, hacer la asignatura de relaciones con la prensa, cómo redactar la nota, cómo organizar, o la asignatura de eventos, o la asignatura de diseño gráfico, etcétera, que hacer la asignatura de metodología de la investigación. Ya, Sí, bueno, 100%. sí, es verdad. Y de eso tenemos, creo que vamos a invitar a Paul a 5 episodios más, Oye, estoy porque encantada, he se nos quedado hace hipnotizada muy todo el corto. episodio, estoy escuchando y tomando notas. Sí, sí. Se nos ha pasado el tiempo. Este ha sido un episodio de 1 hora casi, Un lujazo. larguísimo. Nos hemos quedado con mil Luego lo preguntas. recortan, le cortan partes y ya está, hacen dos y listo. No, 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 no. Hacen dos de media Vale la pena hora. cada segundo acá. Oye, Ah, me ha Paul, encantado, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Sí, por tu generosidad, por compartir tanto. Ya saben, vamos a poner los enlaces para que lo sigan a Paul en todas sus redes y plataformas digitales. Y bueno, pues con ustedes hasta hasta el siguiente episodio de Princeside Podcast. Muchas gracias, Paul, gracias a todos ustedes. Descárguense todo el material de Deal con Map. Muchas gracias.